El camino de reivindicación de la población originaria de Oaxaca inicia desde el momento en que pretenden sencillamente ser considerados seres de razón. Los conquistadores espirituales resolvieron intelectualmente sus dudas desprendidas de la presencia de seres humanos de cuya existencia nada sabían, pero seres diferentes a ellos, con otra historia, con otra cultura, con otras lenguas. Sin romperse mucho la cabeza, terminaron negándoles la condición humana. Cito para ejemplificar aquello las palabras de Manuel Antonio de Sandoval: los indios son unos seres tan raros y de cualidades tan encontradas que hacen titubear el entendimiento más lince. Por más que se empeñe en investigar su naturaleza, nunca puede hacer pie en el abismo de contrariedades que respiran. Y a la manera que los fenómenos son imperceptibles por sus extraordinarios efectos, así también los indios producen más confusión en el que más se acerca a quererlos percibir. Y de aquí que solo podrá conocerlos el que confiese que son entes incógnitos, rara avis in terris. No bien alcanzada la independencia, los constituyentes oaxaqueños se dieron a la tarea de edificar la entidad federativa que habrá de conocerse como Estado de Oaxaca. Orientados por teorías y el pensamiento de ultramar, dieron la espalda a la cruda realidad y legislaron a favor de la continuidad de la cultura, ideología y economía de la dominación occidental. En este acto fundacional se omitió a poco más del 90% de la población existente en el territorio oaxaqueño, a los indígenas. Fijaron sus esperanzas en la ilustración del pueblo al que conquista y colonia y virreinato negaron instrucción. Y aún antes de expedir la primera constitución oaxaqueña, determinaron crear la primera escuela normal. Con el propósito, sostuvieron, de propagar la feliz invención de la enseñanza mutua, otra aportación de otro imperio. El pensamiento liberal apuesta a construir la figura del ciudadano como base de la nacionalidad y encarga a la escuela pública esta tarea. Este ciudadano se encuentra estrechamente vinculado con los derechos del hombre conquistados por la Revolución Francesa. No se trata del sujeto comunitario, ni tampoco del comunitarismo. Los esfuerzos de Juárez en materia educativa, siendo gobernador, siguen siendo relevantes. Por primera ocasión, trata de acercar una solución eficaz e instala escuelas normales en departamentos y partidos de toda la entidad. De la misma manera, fueron los esfuerzos de otros más, que aún en momentos de adversidad lucharon por abrir o mantener abiertas las escuelas en el territorio de Oaxaca. Así lo harían Ramón Cajiga al abrir en plena intervención francesa la Escuela Normal Central, que de paso canceló las promovidas por Juárez en departamentos y partidos. Pero aún en este ambiente liberal, la educación destinada a los pueblos indígenas de Oaxaca no alcanzó a llegar, y la que llegó fue de la peor calidad. El año de 1860
El jefe político del distrito de Teotitlán en la región de La Cañada rinde noticia al gobierno del estado y en el apartado de instrucción pública da a conocer su propio pensamiento equivocado y discriminatorio acerca de las culturas nativas. Cito al jefe político: pueblos hay, los de la sierra, que solo sus bárbaras costumbres revelan el estado de ignorancia en que se encuentran. El camino de la reivindicación indígena no solamente no terminaba, sino que no parecía empezar. Tal vez, y solamente tal vez, gracias a esta omisión y esta falta de entendimiento, se preservaron culturas y lenguas que deberían ser un orgullo nacional. Así se fue construyendo el edificio educativo nacional y en su momento tolerando solo adjetivar las mismas escuelas destinadas a otras poblaciones con el carácter de indígenas y barnizándolas con el bilingüismo. También aquí se fracasó. Ya en pleno siglo XX, la irrupción de los indígenas zapatistas cimbró a la nación entera y no solo obligó al Estado mexicano a pensar en serio en la existencia de los pueblos originarios, los dejados en el olvido por cientos de años. Los profesores oaxaqueños no fuimos inmunes a estos acontecimientos. Aquí y allá surgieron voces de profesores quienes empezaron a construir experiencias educativas buscando transformar las omisiones e imposiciones de la autoridad educativa nacional. Lo hicimos pensando en una escuela otra, diferente, adecuada a los múltiples contextos socioculturales de nuestra entidad, en donde el sujeto debía ser el centro de la reflexión y construcción de nuestras inquietudes. En este proceso se recuperaron las aportaciones de los intelectuales indígenas oaxaqueños, quienes labraron pacientemente el concepto madre de comunalidad. Así ahora podemos hablar de una singular escuela preescolar entre los guaves del istmo oaxaqueño. Podemos hablar de la marcha de las identidades presente en algunas regiones de la entidad. Podemos hablar de los nidos de lengua de reciente impulso. Podemos hablar del atajo comunitario como experiencia singular de recuperación de una lengua indígena. Podemos hablar de la secundaria comunitaria que se abre paso con enormes dificultades en la burocracia y la desatención. Todo esto constituye ejemplo de una nueva actitud, ejemplo de la necesidad de un enorme cambio. Esfuerzos valiosos en sí mismos, pero no lo son más si reconocemos que se han desarrollado a pesar de lo que Luis Madrigal define como el cerco ideológico, político y económico que han tendido quienes tienen la obligación de respetar autonomía y desarrollo de los pueblos originarios de Oaxaca, de aquellos que quieren imponer la interculturalidad de una sola dirección, de aquellos que imponen el bilingüismo para unos y no para otros. Ignorados y menospreciados, estos esfuerzos luchan día a día por sobrevivir. Romper la imagen de la escuela tradicional y atreverse a hacer cosas de manera diferente no resulta ser cualquier cosa. Educación alternativa le llamamos en Oaxaca a los maestros. Para los indígenas se trata de una educación reivindicatoria de las culturas originarias que aún en brotes nos hacen decir estamos presentes en la lucha. Muchas gracias.